Muy buenos días con todos. Es un gusto estar con ustedes. Nuevamente dirán ustedes, obviamente, siempre es importante recabar algunas consideraciones. Primero, tomar en cuenta que propiamente esta casa abierta de historia es una casa abierta complementaria a los elementos generales de la perspectiva de los estudios sociales. Hemos estado hablando de la belleza en la filosofía, de las funciones del Estado ecuatoriano y vamos a revisar el tráfico de personas esclavizadas gracias a sus compañeros. Hemos ya topado este tema a lo largo de nuestro transcurso educativo, hemos ya visualizado estas consideraciones, pero es sumamente importante darle otro enfoque a la consideración. Esta exposición, este planteamiento que van a dar sus compañeros es fundamentalmente la posibilidad de entender el tráfico de personas esclavizadas desde otra consideración. Nosotros a veces entendemos la historia simplemente como un ámbito donde aprendemos fechas, donde aprendemos sucesos dentro del tiempo y no nos planteamos la posibilidad de que la historia sea puntualmente un ámbito en el cual nosotros nos relacionamos con nuestra realidad. Ustedes dirán, ¿por qué razón observar, tomar en cuenta el tráfico de personas esclavizadas en la época colonial hoy en día? ¿Qué tiene que ver? Y realmente vamos a ir observando que hay algunos elementos sumamente importantes a tomar en cuenta. Que la esclavitud no exista hoy en día no quiere decir que la discriminación no exista hoy en día. Y la posibilidad de entender nuestra historia es la posibilidad justamente de comprender la realidad. Dentro de esta consideración, por lo tanto, el objetivo principal de nuestro análisis será entender el tráfico de personas esclavizadas alrededor del tiempo para irlo planteando en nuestro contexto. Por lo tanto, tome estos elementos que serán rápidamente expuestos dentro del análisis con ese objetivo. Vamos a iniciar con la compañera Camila Astudillo. Muy buenos días a todos. Yo les voy a hablar sobre el tráfico de personas esclavizadas en la época colonial. En un principio se esclavizó a los pueblos indígenas americanos, pero estos morían por las enfermedades que trajeron los españoles. Por ello, los esclavos africanos eran preferidos ya que tenían más resistencia física y estaban adaptados a estos climas y a las enfermedades. El Triángulo del Comercio. Fue una ruta comercial que se estableció en el siglo XVI. Principalmente se ocupó de exportar esclavos que venían de África para ponerlos a trabajar. Este abarca 3 regiones, América, Europa y África. Cuando el barco salía de un puerto europeo, iba cargado de productos que podía cambiar por esclavos en África. Una vez que estos productos eran comercializados, las bodegas del barco se llenaban con cientos de esclavos que eran llevados en condiciones crueles hacia América. Allí eran comprados por los dueños de grandes extensiones de tierra para utilizarlos en todo tipo de trabajos forzados. Al regresar a Europa, el barco iba cargado de materia prima, como el algodón, azúcar y tabaco, producida en gran parte por los mismos esclavos. Así fue que el comercio triangular esclavista logró que los comerciantes europeos se enriquecieran y obtuvieran grandes cantidades de materias primas que luego usaron en sus industrias. Gracias. Bien, como ustedes pueden observar, esa es la realidad. Ese es nuestro contexto en el cual nos vamos planteando la posibilidad de entender el tráfico de personas esclavizadas. Un grupo de personas que interceden con la perspectiva principal de obtener réditos para alguien más.
Vamos a ver qué nos dice el compañero Alexander Zapata. Primero que todo, buenos días, licenciado, buenos días, autoridades, buenos días, compañeros. Mi nombre es Alexander Zapata, de primero de bachillerato B, y voy a dar el tema de el tráfico de personas esclavizadas en la época colonial. El tráfico de esclavos en la época colonial era visto desde una perspectiva económica para fines de negocios, que eran utilizados para manos de obra y trabajos forzados. Antes de la creación de los derechos humanos, los esclavos no eran tratados como seres humanos, eran tratados como objetos sin vida que solo sirven para trabajar. Los trabajos más comunes eran recolección de caña, trabajo en las minas, transporte de ganado, etc. Los patrones maltrataban a los esclavos juntos a puntos inhumanos hasta que se liberaron y fueron libres. En conclusión, los esclavos, antes de ser libres, de independizarse, no eran tratados como seres humanos, eran tratados como seres sin vida que solo servían para trabajar. Una demostración muy grande del racismo hacia la raza negra. Muchas gracias. Bien, como podemos ahí sintetizar y complementando las primeras ideas de la compañera, ustedes pueden directamente observar los elementos puntuales de este tráfico de personas esclavizadas, que va degenerando en la consideración de la discriminación, que es el punto final que podemos nosotros ir considerando. Vamos a ver qué nos plantea la compañera Sheila Lord. Buenos días, compañeros, y buenos días, autoridades. Lo que yo les voy a presentar es el Triángulo del Comercio en la época colonial. ¿Qué fue el Triángulo del Comercio? El comercio triangular fue un sistema de comercio perteneciente al área del Océano Atlántico, encargado de hacer transacciones internacionales y permitir la globalización. Principalmente se ocupó de exportar esclavos que venían de África para ponerlos a trabajar, generar éxito con su producción y trasladarlos como método de pago. Países del Triángulo del Comercio. Los tres territorios que integraban el comercio triangular eran Europa, África y América. Entre los principales países de Europa que se involucraron se encuentra Portugal, España, Reino Unido y Francia. Además de los territorios europeos, el punto de encuentro en África era Guinea y en América, Brasil, Portugal. Virreinato del Río de la Plata, Argentina y luego Uruguay. Consecuencias del Triángulo del Comercio. Las consecuencias del sistema de comercio triangular fueron las siguientes. Primera, la exportación de esclavos africanos retrasó el desarrollo económico de su continente. 2. División social entre blancos, ricos, negros y pobres que aún existe en la actualidad. 3. Se consideró a los esclavos una posesión que no gozaba de ningún tipo de derechos. 4. Los beneficios no fueron equitativos, ya que siempre salían ganando las zonas europeas y americanas. En el caso de los africanos, solo servían como esclavos que eran secuestrados y llevados hacia cualquier lugar, producto que se intercambiaba. Muchas gracias por su atención. Bien, muchas gracias. Hemos visualizado algunos de los elementos más importantes referente a la perspectiva de lo que es el tráfico de personas esclavizadas en la época colonial. Hemos nosotros visto algunos elementos. ¿Qué consideración tenemos cuando hablamos propiamente del tráfico de personas? Esperamos fechas, tiempos, elementos muy puntuales. Sus compañeros han planteado algunas de las perspectivas más relevantes. Han planteado algunas de las ideas
más importantes. Pero si ustedes se dan cuenta de fondo, ¿en qué se ha centrado principalmente? Se ha centrado principal y fundamentalmente, considero yo, en la perspectiva del punto de vista en cuanto a la esclavitud en sí misma. A veces, como les decía yo, esperamos siempre de la historia un ámbito en el cual nos dan las fechas, nos ponen, usted anota, se aprende de memoria y listo. Y de fondo, la historia no conlleva este elemento. La posibilidad de hacer esta pequeña casa abierta, esta posibilidad de presentar un tema que trabajamos al final, es la posibilidad de que sus compañeros expongan desde su punto de vista. La idea no es aprendernos de memoria. Considero yo, por lo menos, que los estudios sociales no es, bien, usted se aprende de memoria estos elementos, eso los plantea, usted anota y listo. Es la posibilidad de dar un criterio. Si usted se da cuenta en esta casa abierta, en esta exposición, se ha presentado de diferentes puntos de vista un mismo tema, una misma idea. ¿Cómo puede ser que si es un mismo tema tengamos diferentes puntos de vista? Porque en realidad la realidad que a veces no tomamos en consideración es que no todos pensamos, analizamos y vemos la realidad de la misma forma. Y generar un criterio propio es lo que más nos va costando. Bien, les agradezco mucho por esta participación. La idea no es extendernos infinitamente, la idea es sobre todo, de plantear un tema concreto, de presentar un elemento que hemos trabajado, que tenemos nosotros en común, es decir, que hemos podido revisar, analizar y que podemos de fondo ir generando crítica. Les dejo la posibilidad de que ustedes vean el ámbito de las ciencias, de los estudios sociales, como aquel que nos permite generar diálogo, incertidumbre, crítica, análisis, de un tema que se supone superado, pero que de fondo está siempre presente dentro de todo el proceso histórico. Les agradezco, jóvenes, les agradezco a las personas que nos han acompañado. Con eso terminamos. ¿Alguna inquietud, alguna duda, alguna pregunta a sus compañeros? Buenos días, Carlitos. Buenos días a cada uno de los estudiantes. Bueno, felicitarles por el trabajo que han realizado, felicitarles también por el tema escogido, ¿no? Qué bueno que este tipo de temas pues nos lleve a la reflexión, especialmente revisando ese contexto histórico. Como digo siempre, no siempre las cosas han sido como nosotros las vemos o como las vivimos en la actualidad. Pienso que cada uno de nosotros debería reflexionar sobre la situación que en sí vivieron todas estas personas que fueron esclavizadas. Imagínese usted por un momento, por un segundo nada más, la crueldad con la que estas personas fueron tratadas, fueron vistas. Imagínese ser arrancados prácticamente de su núcleo familiar, llevados a lugares desconocidos, sin ninguna esperanza prácticamente de cambiar esta parte de la historia en aquel momento, ¿no? Entonces, pues esto pienso que es muy oportuno para la reflexión de cada uno de nosotros. Felicitarles y recordarles también, queridos estudiantes, pues que sus familiares, sus amigos pueden también ingresar a estas casas abiertas a lo largo de estos días. Todos son invitados, siempre tratando pues de guardar la cordura en cada una de las sesiones que se va realizando. Eso, Carlitos, felicitaciones por el trabajo realizado. Muchas gracias.